¿Se me escucha bien? Uy, se congeló. Se congeló la sesión. Buenos días. Hola, Aileen, ¿cómo estás? No vas manejando, ¿verdad? No, voy de copiloto. Muy bien. Bueno, pues saludos al piloto y muchos Gracias. a la Aquí copiloto. va. Qué bueno. Ándale. Hola, ¿cómo estás? Omkara. Onkara, sí, Onkara, eso lo recuerdo. Buenos días, Onkara. Se ve que estás teniendo un buen día. Me alegra mucho. Sí, gracias. Para todos, espero que sea un buen día. Mm, Cada día puede ser un buen día y más aún. Adolfo, allí matizado por el ojo del diablo. Hola, Marta, ¿nos escuchas, maestra Marta? No, algo le pasó a la conexión de la maestra. Bueno, bueno. Aileen, ¿vas disfrutando la concesión de tu petición o no? Sí, muy suave. Ayer estuve escuchando en la noche en compañía de mi marido y sí, pues sí conectamos con algunas cosas por ahí que dices de la claridad, de sobre todo eso, la claridad. A mí me trae en cuestiones personales también algo que resolver sobre mi propio legado, dándole más luz a eso que quiero explicar, legar, con eso, con mayor certeza de transmisión, de más claridad a la hora de transmitir. Es que importante eso, ¿verdad? Sí, 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 es muy Cuando importante y tenemos también hijos, lo que no queremos. ahí hay que tener máxima claridad, ¿no? Ahí Por cuando ahí la va. claridad se redobla, porque sí, 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 muchas veces lo suavizamos, lo cruzamos con un eufemismo y decimos, no, es que fui imprudente en esto que hice o en esto que dije, no, un descuido profundo. Pero cuidar el legado es también cuidarnos a nosotros, por supuesto. O sea, y ya si quieres por un desplante benéfico de egoísmo, deberíamos poner cuidado al legado. Bueno, vamos a desarrollarlo en la sesión, lo cual le quiero pedir a la maestra que me indique cuántas veces he de mezclar este mazo bonito que tengo en la mano izquierda. 5. 5 veces, muy bien. Bien, pues sí me parece importante recordar en voz de este gran pensador, Emmanuel Lecoche, que ya estamos en un legado de riqueza que aún no acabamos de explorar. Y me atrevo a decir, aún no acabamos de explorar como si las conociera a fondo, pero doy por supuesto que es muy raro que una corporalidad, que una vida humana diga, ya exploré todo lo que la vida significa en mí. Pero el legado es todo lo que la vida significa, toda la vida. Es decir, el hecho de estar vivos es porque la vida genera legado de vida. Y esta es una cuestión que además la piensa con bases biológicas y bioéticas. Entonces arma un pensamiento muy, muy sólido, muy fuerte en este hecho de que doquiera que hay vida, ten por seguridad que el legado va a ser la multiplicación de la vida. No me creas a mí, velo en tu mundo. Todo lo que está, incluyendo los bichos, el polvo, se van multiplicando. Es decir, la vida no se detiene y cuando
se le presentan desafíos, dificultades, obstáculos, los sortea y genera más fuerza de vida. Incluso cuando las especies se extinguen, devienen otras especies que no existían, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de las aves, la relación con los dinosaurios, que da mucho que pensar. ¿Qué número nos indicas, maestra, del 0 al 78? 52. Muy bien. Me voy a demorar un poquito para llegar al 52, pero mientras, si alguien quiere abrir boca para la sesión, eh, adelante, por favor, bienvenidas. Karina, Fabiola, Gina, Carolina, a quienes no habíamos saludado. A mí este tema del legado me ha parecido tan interesante y como lo has abordado primero, la primera lección en el sentido de reconocer el legado con su poder y al mismo tiempo reconocer que es fluido, que puede modificarse, que no es algo inamovible, que se puede nutrir, que se puede depurar con respeto, con cuidado, pero siempre como atentos a por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eso me parece muy importante. Y también me encantó la que escuché hoy en la mañana que se refiere al receptor, ¿no? La responsabilidad que tenemos como receptores. O sea, esta dupla me parece súper importante, como primero el legado en sí, lo que se nos deja, y la responsabilidad que tenemos del cuidado de ese legado hacia la transmisión y que se perpetúe, porque particularmente, bueno, hay muchos legados. Yo pienso en el legado de mi camino de qué hacer. Uy, qué manoseado, qué mal se ha transmitido y recibido, ¿no? Con muy poca responsabilidad, como con muy poco honor a lo que se nos ha dejado. Entonces, bueno, me parece un tema muy importante y muy como para cobrar responsabilidad y reflexionar sobre nuestra participación en ello. Me ha gustado mucho cómo lo has presentado. Mm, Pues mira, más te va a gustar por el regalo que nos acabas de hacer, porque nos has hecho a todos el regalo del ballet de oros. ¿Se ve? ¿Se ve la lámina? Ese es el 52. Después de mezclar el mazo 5 veces, Sí. vemos a un joven, casi niño, con un talante andrógino, avanzar, ostentando. Ostentar es mostrar algo a plena luz y con orgullo, ostentando una gran moneda que por sus características es una moneda de oro, que tiene la efigie de un hombre coronado, una corona del honor, ¿no? Corona de olivos. Puede ser un poeta, pues es por la configuración del perfil y la iconografía que sabemos de, parece ser una época romana imperial, puede ser más un poeta que un magistrado, pero es un ancestro, evidentemente. El joven va avanzando con paso delicado, tiene zapatillas de baile, ¿viste? Y el rojo de su, pues aquí le llamaríamos malla o payasito, porque no es un pantalón, ¿no? Es una ropa más de danza, ¿no? Indica, es un signo de la pasión dinámica, ¿no? Va dejando, quizá no se ve atrás, está rodeado por una obscuridad cerrada, sin matices, y en el fondo hay a lo lejos un castillo y un terreno verde por el que pisa, ¿no? Es decir, está pisando en una zona de fertilidad. Yo considero que es su imaginación, pero se va alejando del castillo. La gráfica indica una proyección hacia el camino diferente del castillo, ¿no? Está dejando la seguridad, un confort que puede resultar opulento si este joven vive en un castillo, ¿no?
la parte superior es ligera, va en la noche cerrada, pero no, no tiene necesidad de abrigarse, es muy ligera. La dinámica de la ropa también es muy hermosa porque nos indica que va caminando con paso vigoroso, o sea, no va a cámara lenta, se le mueven los ropajes, ¿no? Y su atención es de extrema serenidad. El nombre de la lámina en este mazo, que es el mazo de Teila, un mazo creado a finales del siglo XVIII por un ocultista francés que se hacía llamar Teila, es de una presencia fascinante, pero no es una presencia sólida, contundente, como de monolito, ¿no? Es una presencia escénica completamente, es una presencia que puede ir a cualquier lado y a ningún lado y estar completamente expuesta. O sea, tiene su tesoro expuesto en la noche, no tiene, pero el mínimo temor a los ladrones, a que alguien vaya y le quite la moneda, ¿no? Va con una gracia y seguridad que si no te inspira, no sé, date un pellizco porque es muy, bueno, a mí en lo particular me da una señal de gran majestuosidad, ¿no? No lleva nada más que la moneda, pero hay algo misterioso que parece uno pensar al verlo, que puede dejar la moneda en cualquier lado, porque la moneda está dentro de él, ¿no? Entonces, hay un hecho aquí que, gracias a la poderosa intuición de la maestra Marta, tenemos de regalo. El hecho de que el legado es algo que se incorpora también, ¿no? Tú puedes decirme, no, pues me legaron unos dolaritos, ¿no? Pues sí, esos dolaritos que tienen existencia física los puedes incorporar de muchas maneras, ¿no? Si son pocos, pues te puedes comprar salmón para cenar hoy en lugar de trucha, ¿no? Y, y una cava o algún brut o extra brut de tu preferencia en lugar de cenar porotos y pan. Y si son muchos, pues lo puedes incorporar de varias maneras. Es decir, los objetos físicos adquieren una realidad subjetiva cuando los hacemos nuestros. Pero hay varias maneras de hacer nuestro algo y eso quisiera poner como tema de hoy, ¿no? ¿Qué es hacer nuestro? ¿Es poseer o, con base en lo que nos dice esta lámina de muchas maneras, es llevar en cuidado, pero no ser poseído por aquello que tenemos? Ujú. ¿Se entiende? ¡Ah, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Bueno, ahí se los dejo. Ya ni siquiera te digo, bueno, da consideraciones al respecto, sino confiesen cómo ha sido para ustedes la incorporación del legado. Sí, Karina. Bueno, hola a cada uno, cada una. Em, a mí me hizo mucha mella también esto de el compromiso, ¿no? Que es un poco también esto, para mí una de las puntas y empezando a responder esto de qué es hacer nuestro algo, em, me parece que es clave el compromiso. Em, entre las lecciones me resonaba el dar, lo que uno da como legado, sea en una clase, sea en lo cotidiano, sea en un hacer o en algo de lo que somos. Particularmente me cuesta menos, siento, el dar que el recibir. Entonces, una de las cosas que me quedé mirando,
pensando, digiriendo, y ahora lo linkeo con lo que preguntas, ¿cómo hago mío, cómo hacer el recibir? Porque el recibir es una cosa que a mí más me cuesta, ¿no? Em, el hacer lugar a recibir, el darme el permiso para recibir, em, más que todo cuando es algo lindo, agradable, satisfactorio. Por ahí hay una tendencia que si vienen obligaciones o si vienen responsabilidades, es por ahí menos difícil recibir eso que cuando vienen otras cosas, ¿no? Más obsequios, em, como otras, cómo hacer nutritivo eso. Me quedé mucho resonando en esto de el permiso para recibir. Y en eso también, ¿qué me gustaría dejar? Me llevó a, ¿qué me gustaría dejar? ¿Qué semillitas me gustaría dejar a mí en la tierra, ¿no? ¿Cómo me Ujú. gustaría que me recuerden? ¿Cómo me gustaría que mi familia, mi vecino, mi amiga, cómo me gustaría que me recuerden? Em, bueno, me gatilló eso, ¿no? Me fue gatillando esas semillitas que me quedo ahí digiriendo y masticando. Muy bien, Karina. Bueno, con base en lo que dices, yo quiero preguntarle a Adolfo si acepta. ¿Aceptas, Adolfo? Por supuesto. Gracias. Qué maravilla, eres maravilloso. Bueno, te quiero pedir que le des a Karina. Aparte, en algún momento de la vida. Puede ser al rato, puede ser en 3 años que le vuelvas a escribir, pero que le des la lectura en voz alta de un texto que tú elijas para ella. Se lo puedes Bien, mandar por WhatsApp, se lo puedes mandar por correo, ¿no? No sé, le ok. puedes mandar una mensajera que cruce los Andes, pero como sea. Muy bien, muy bien. Me encanta la idea. Y a ti, Karina, te voy a pedir que cuando recibas lo que te dé Adolfo, lo incorpores. Y en el momento en que tú desees, nos lo des matizado por tu incorporación al grupo, de la forma que quieras, ¿no? No Hermoso, gracias. necesitas hacer la lectura, no, por nada. Pero sí es claro, ¿no? O sea, no necesitas decirnos o mostrarnos, miren lo que Adolfo me mandó. No, lo vas a transfigurar, ¿no? De la forma que tú desees. Bien, gracias, gracias Adolfo, gracias, gracias, gracias Emilio. No, gracias, gracias a que somos animales simbólicos, podemos hacer esto. Hay que Mm. agradecer esto porque esta condición nos mete en un montón de problemas, pero también nos da todas las potencias para resolver esos problemas y para generarnos nuevos problemas y también para crear toda una serie de maravillas, ¿no? Pero no quiero perderme en el hecho de incorporar porque me parece muy valioso decir en aras de la inspiración que nos da la lámina, el arcano que nos regaló la maestra, que es un ser que posee dispuesto a liberar. Y me parece que esta es una gran enseñanza, sobre todo del maestro o la maestra máxima que es el amor. ¿No? En el amor uno posee con ganas de poseer, pero a sabiendas de que no es ni la sombra del dueño de la otra persona. Es más, uno quiere la libertad de la otra persona. Ama que la otra persona sea libre, ¿no? Y de ahí, esa incorporación le da al legado una potencia que rebasa todo lo que teníamos establecido, ¿no? Estamos trabajando con la maestra Lo Sagrado en mí,
Y creo que lo trabajado ayer, maestra, nos da la señal de que la atención tiene un papel medular, un eje principal en esto. Pero qué atención. Quienes estuvieron trabajando conmigo en danza ritual hace apenas unos meses o semanas, recordarán una máquina simbólica que llamamos el viaje de la atención. El viaje de la atención. ¿Alguien que la haya practicado nos puede decir su testimonio, por favor? Nadie. Sabía que corríamos el riesgo de que pasara esto. Eh, yo tengo un ejercicio que se hace en las sesiones de danza que tal vez se pueda parecer a lo que estás mencionando. No conozco la forma en la que tú la trabajas, pero trata de ubicar como si hubiera una lucecita en nuestro cuerpo y empezara a viajar. Entonces, por donde viaja, vamos activando algo de movimiento, esa zona hacia donde va. Y entonces el movimiento nos ayuda a relacionar la atención a donde la dirigimos, despertamos movimiento, estamos ahí siempre conectados y la idea es que siempre esté viajando por el cuerpo, que no se estanque, ¿no? Y sucede que luego, cuando trabajamos con técnicas, como que las técnicas focalizan ciertas partes del cuerpo, ¿no? Y al estarlas trabajando tanto tiempo, de manera tan repetitiva, como que esas zonas se engrandecen en la conciencia, toman una relevancia muy importante, son sitios en donde nos estamos apoyando, a los que siempre volvemos, que conforman una imagen mental y funcional de nuestra estructura y energética también. Entonces, como que estos ejercicios más libres nos ayudan a viajar por el cuerpo como sin detenernos en esas zonas que consideramos sumamente importantes, sino que dejamos que transiten, o sea, pasamos por ahí, pero abordamos otros lugares pues que ni siquiera estábamos tomándolos como muy relevantes, pero son, pues todo el cuerpo es un espacio inmenso, tiene un espacio interior inmenso este tipo de ejercicios nos ayuda a detallarlo, es viajar por muchas zonas, ¿no? Podemos llegar a tejidos, a articulaciones, a órganos. mm, o a zonas, así, a lo mejor sin ponerle un nombre, hay zonas que se están abordando, que están despertando. Cierra tu micrófono, Aileen, por favor. Eso. Gracias, Aileen. Bueno, si quieres hablar, evidentemente abrirás tu micrófono. Sí, Adolfo. Ah, Valiosísimo, valiosísima esa práctica. No solamente por lo que ofrece, sino porque seguramente a través de esa práctica, como en otras similares, nos percatamos no solamente de la calidad de atención que podemos tener, que es grande y diversa, nos percatamos, como nos enseñó la maestra Jan de Salzman, de que no estamos atentos. Eso es muy importante. Nos percatamos de que no habíamos estado atentos y que creíamos haber estado atentos, pero no. Una especie de despertar de un sueño, ¿viste? Sí, no sabía que esto estaba pasando. Sí, pero yo me refiero a que hay otro plano de atención que no es el poner atención en este despertar, sino ingresar a otro estado de atención. Emilio, yo, bueno, es que cuando preguntaste justo creo que entró Raúl, no sabía si iba a hablar o no. Eh,
Es que me acuerdo de dos prácticas. Una era la del sueño, ¿no? De despertar y fijar la atención en una parte de nuestro cuerpo, pero en cuanto despertáramos, ¿no? Y me acuerdo que me tomó tiempo como, porque hasta tuve sensaciones como de mareo. Y la otra, creo que era también como enfocarnos nuestra atención desde el sistema nervioso. La primera. Eh, sí, es que como eso, me estaba como tratando de recordar. Y, ¿Verdad? Y bueno, bueno, la del sistema nervioso, yo me acuerdo que pues es como no, la primera, no la del sistema nervioso. la del sueño. Ujú. Ah, pues era es despertar, todavía la hago de pronto, pero la verdad con honestidad no la recuerdo todos los días, pero es como despertar y llevar la atención a una parte de tu cuerpo, pero no es como que tú la eliges mentalmente, sino que, ok, ¿Te puedo pedir un favor, Pam? sí, No te quiero interrumpir, pero creo que sería mejor ir directamente a la sesión y recordarla. ok, sí, mejor. ¿Te parece? Ah, Te Sí, pido que este gracias. ejercicio sea lo primero que hagas al despertar diariamente, sin excepción. Yo señalé un periodo de días, de 7 días. Muy pronto y en forma clara te darás cuenta de los enormes beneficios. Bueno, el viaje de la atención tiene 3 etapas que denomino campos. Hola Raúl, no te habíamos saludado. Disculpa. Primer campo, la atención guía todo movimiento. Ese es el primer campo. La atención es quien toma el control. Segundo campo, yo mando plenamente a la atención y le indico qué hacer. Tercer campo, me propongo cumplir una meta por medio del dominio pleno de mi atención ese mismo día. Por supuesto, cumplo la meta y siempre lo hago con éxito. Ya, ahí estaban los 3 campos. La atención toma el mando, yo tomo el mando de la atención, yo le ordeno algo preciso a la atención. Desarrollo del primer campo. De inmediato al despertar, esto tiene que ser de inmediato. Despierto y ya estoy haciendo la práctica. Detecto en qué parte del cuerpo se encuentra de manera más pronunciada, evidente, mi atención. Esto está muy relacionado con el fenómeno de práctica que Adolfo nos compartió. Mi atención se mueve a lo largo de mi cuerpo por voluntad propia. La voluntad de la atención se entiende. Yo no la induzco a hacerlo y todo lo que yo soy existe en torno a la atención que se mueve en mí. Tras de obedecer fielmente las determinaciones dinámicas del viaje de mi atención a lo largo de mi cuerpo, decido tajantemente cambiar el mando y ser yo quien establezca las rutas, ritmos y múltiples variantes que mi atención y todo lo que existe en torno a mí deberá seguir a lo largo de mi cuerpo. Es muy brusco, es así de tajante. Mi atención va al mando y en un momento, como un switch, yo tomo el mando. No hay transición. Al momento en que yo quiera, detengo el viaje de mi atención, llevándola desde donde se encuentre en el cuerpo hacia el centro de mi pecho. Allí la expando generosamente como una luz blanca y benéfica. Esto es muy del maestro Slavinsky. Maestro, gracias. A medida que la expansión de la luz que brota de mi pecho se expande, decido qué meta voy a lograr con éxito rotundo ese día. No me importa cómo ni a qué hora lo haga, pero cada día lograré la meta propuesta. A esa meta la llamaré signum. Cada día lograré al menos un signum diferente basado en el poder de mi atención. Esta es la máquina simbólica. ¿Se entiende? Sí. La pregunta entonces es, si la hiciste, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa práctica? Porque a partir de ahí me gustaría que siguiéramos elaborando.
Yo sí la estuve haciendo por lo menos, yo creo que unas 2 semanas con disciplina diaria. Luego como que se diluyó por circunstancias ajenas, luego la retomé, ajenas a mi voluntad. Eh, y entonces sí fue muy, muy lindo ir viendo, o sea, fui reconociendo varios aspectos. Primero me fui dando cuenta de que había un lugar de mi cuerpo predominante en donde se agolpaba la energía y llamaba mi atención en los despertares. Eso se me hizo como muy evidente. Después también me di cuenta de cómo hay una especie de, como si se traslaparan, como si fuera muy difícil realmente en ese estado de recién despertada separar la atención va por cuenta propia y yo dirijo la atención. Es como, Mm. como si la atención me tomara y empezase a jugar. Sobre todo en las primeras prácticas me costaba mucho trabajo notar la diferencia. Y después con la práctica se fue como puliendo esto y podía darme cuenta dónde entraba la voluntad. Pero sin embargo, aún cuando entraba la voluntad, seguía muy presente como este imán de una voluntad que no era la mía desde mi razonamiento, que dirigía vente para acá o vente para allá, ¿no? Era, sí, como, insisto, como si se tocaran, como si se tejieran juntas. Eso es en cuanto a la atención. Luego también me fui dando cuenta de que la calidad de los movimientos que surgían, más que calidad, cualidad de los movimientos que surgían al amanecer, impregnaban mucho mi día. O sea, había movimientos, había días que me movía muy poco, muy suave, muy fino, a lo mejor nada más una mano, había días que se movía mi cuerpo más expansivo, piernas, cadera, todo. Y, y tenía que ver con la forma en la que asumía mi día. Y bueno, finalmente y no menor, lo del propósito llamado signo. Wow, sí, es como muy poderoso cómo a lo largo del día está tan presente como esta encomienda de has de cumplir con esto y cómo lo cumplía sin dificultad. Esa es como mi experiencia en esto. Te doy gracias por el enriquecimiento detallado que nos brindas, que nos hace saber lo que es valioso de compartir para esta sesión, teniéndolo en cuenta, no solamente en el terreno de la práctica, cuyo detalle en gráfica lo voy a compartir en el grupo, por supuesto, para que las compañeras que no estuvieron en danza ritual, máquinas simbólicas, lo hagan. Pero vamos con la maestra en sus paisajes testimonio. La práctica tiene ya de entrada un servicio inmediato. Nos pone en una situación de atención diferente y valiosa porque detiene el flujo dominante de lo que los antiguos mexicanos, los nahuas, los mexicas, llamarían el costumbre. El costumbre es la fuerza de los hábitos, que ocurre apenas despertamos, en todo lo que hacemos, lo que sueles hacer, lo que hagas, taparte más, darte la vuelta en la cama, ¿no? Ver el celular, prenderte un cigarro, ¿no? Y el cuerpo comienza, diríamos coloquialmente, a funcionar, pero es mecánico. La fuerza de los qué, perdón, la fuerza del costumbre. La Gracias. costumbre es la corriente, la estructura habitual que nos toma. Entonces, pensamos que tenemos atención y después, no, pues estoy medio dormido y necesito mi café para despertar. Todo eso puede ser no voluntad propia, sino dominio del costumbre, ¿no? Actividad mecánica, ya. Y a lo largo del día deseamos y tenemos requerimientos muy íntimos que
van contra el costumbre, pero ya el costumbre está instalado, así que es muy complejo romperlo. Esta práctica tiene este gran servicio que nos indica la maestra, nos pone en un... Nacemos, despertamos, despertar es nacer, ¿no? En muchos sentidos. Nacemos a algo que no es el costumbre. Y este algo está guiado, así como en los mitos, por ejemplo, de los Reyes Magos, ¿no? Que estaban guiados por una estrella. Eh, el signum es esta estrella. El signum en latín es marca, es contraseña, es señal. Las huestes romanas llevaban el signum, así le llamaban, era una bandera que tenía el signum o marca de la escuadra, ¿no? Un lobo, una torre, una rama de olivo, una montaña, un águila. Las del emperador tenían el águila, ¿no? Eso lo vimos en, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Game of Thrones, ¿no? Y creo que hasta en Harry Potter aparece. Bueno, sí, son elementos que la magia ha conservado. Pero el signum es un puente. Es un puente como lo puede ser la llave de tu casa, ¿viste? Las llaves vienen del signo como contraseña. Antes no se establecía el entrar a un espacio con una llave, sino con una contraseña, ¿no? La palabra secreta, esa era la llave, ¿no? El ábrete sésamo, el abracadabra, ¿no? Abracadabra, por cierto, tiene un signo bastante poderoso que es abrajadabra. Así como yo hablo, creo, en el sentido del ámbito mágico, en donde ya la palabra es portadora de un poder de creación, literal. Entonces, me interesa seguir el camino del signum en nosotros como huella de la incorporación del legado, porque el legado que incorporamos lo marcamos con uno o varios signums, ¿viste? Y le llamamos los rituales o talismanes, también existe esta idea, ¿no? Pero para nosotros son elementos de apertura, de entrar en alianza, ¿no? También son elementos de pedir. Y aquí la petición es, el viaje de la atención es una práctica de encarnar la petición, ¿viste? O sea, para mí es una ceremonia muy importante, un ritual de entrada, porque es el reconocimiento. En el primer campo, pones tu atención en tu atención, valga este juego de palabras, y entonces es una forma tremendamente honesta de agradecer que estés viva, de reconocer la inmensa valía del legado que se renueva en tu atención. Y también aceptar que esa atención va recorriendo tu cuerpo por voluntad propia. Las consecuencias de esto es enormes porque te mantiene en un estado metabólico de salud o un estado más o menos óptimo. Pero el entrar de así tajantemente y decir yo domino mi atención es glorioso, ¿no? Es el momento de la misa donde el sacerdote abre la compuerta y saca el cáliz, ¿no? El cáliz existe y está resguardado y es una conexión entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Pero el hombre lo puede sacar y lo muestra. Ahí está la danza, ¿no? La danza es poner en actividad las fuerzas de lo sagrado a voluntad. Eso es la danza. Para mí, entre muchas cosas, para mí eso es muy claro, muy, muy claro. ¿Para qué inventamos la danza? Para poner en juego las fuerzas de lo sagrado en nuestra carne. Bien, y cumplo. Esto también nos indica la maestra. En el día cumplo. Cumplo lo que yo deseo. Porque la incorporación es entramado
de fusión así, no que un tejido se sobreponga a otro, no, es más bien como la fusión de polvos, ¿viste? Donde maceras un polvo y maceras otro y los integras hasta que ya son, no se pueden separar, ¿no? Ya forman otro elemento, como el agua en el caldo, pues. Entonces, es ahí la atención y el deseo, vida, atención, deseo, un solo corazón. Y es para mí lo que llamamos propósito. O sea, la activación incorporada del legado. ¿Hace sentido esto? O sí, Raúl, ya te había visto buscando el micrófono. Adelante. Sí, y sobre todo para activar la manita primero, antes que nada. Bueno, sí, Ah, sobre todo. No he hecho la práctica como tal, pero no me es ajena. En algún momento comenté acerca del aprendizaje que tuve en el monasterio sobre la atención plena. Entonces, el mindfulness, famoso mindfulness. Desde entonces lo estoy aplicando, sí, en mi vida cotidiana. Probablemente no con esa misma precisión de que estás mencionando en este momento, pero o me parece que es un poquito más amplio en el sentido de que sí, desde el momento en el que despierto, en el momento en el que estoy atento a mis costumbres, también en el sentido de mis responsabilidades o mis atenciones o mi atención sobre lo que debo de hacer todos los días y lo voy duplicando poco a poco, se va duplicando esa situación en las secuencias que voy teniendo, lo que debo de revisar, el estado en el que se encuentra en este caso mi madre, el estado en el que se encuentra el ambiente, cómo debo de ir programando el desayuno, cómo debo de ir programando su cuestión de salud, revisar si está la presión, revisar si está la glucosa, etcétera, dependiendo cómo se vaya dando. Y lo sigo reproduciendo en todos los ámbitos, ¿no? Y eso resulta bastante atractivo porque se va desde cómo debo de ir caminando para con ella, para conmigo, cómo debo de ir articulando todos los movimientos, todos los quehaceres en mi cotidianidad, y eso me resulta bastante efectivo para todo, ¿no? Para todo. Entonces, mi trabajo, me llamó mucho la atención el término esto que manejas de la poética del cuerpo. Yo aquí le llamaría la poética de la cotidianidad. Entonces, que me resulta bastante trascendente en mi espacio, en mi tiempo, en mi momento, en mis obligaciones que voy teniendo, en mis cotidianidades. Entonces, esta poética de lo cotidiano, esta poética del cuerpo como tal, lo amplío y lo llevo hasta, insisto, hacia esos otros terrenos de lo simple, de lo común, si tú quieres, y que de esa manera se va haciendo trascendente, pues día a día, poco a poco, momento a momento, y eso lo hace, pues, sagrado, diría yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya no es el vivir por el vivir, sino el vivir con una causa, con un objetivo, ¿no? De estar bien, de estar activo, de estar eficiente, de estar completo. Entonces, lo he experimentado desde el mindfulness, que es lo que le llaman, la atención plena, y bueno, no me es ajena a esa práctica que revisaré con detenimiento para aplicarla también con mayor constancia. Gracias. no, yo te digo plenamente, gracias. Gracias, compañero, porque es tan preciso y genuino porque lo estás viviendo, que tiene el sello de fuerza
de quien vive lo que se está trabajando, lo hace experiencia, ¿no? Y con ello, con tu mera declaración, nos llamas ahora sí que la atención a que incorporar un legado es hacerlo experiencia, ¿no? Ya no va a ser lo mismo, no va a ser algo, no es algo objetivo, ¿no? Es algo que se transforma en experiencia propia, ya no es de quien lo legó. Aileen, tienes la mano levantada. ¿Te puedo pedir algo, Aileen? Sí, adelante. ¿Aceptas? Claro, supongo que sí. No, no supones, o no, no aceptas, supongo, aceptas. ¿De qué se Sí, trata? bueno, entonces ya que aceptaste, tres Ujú. días, cuando él lo determine, 3 días te vas a poner al servicio de Raúl, en lo que él te Muy pida. bien. Sí, conecté mucho con lo que dice, por eso quise levantar la mano, porque precisamente en la cotidianidad creo que ahora está un poco más mi enfoque de cuidado para llegar a ese máximo que me han otorgado mis maestros y yo misma, que es pues la danza, ¿no? Entonces, el cotidiano sí se ha vuelto para mí un lugar sagrado de atención, de, de percibir dónde está mi atención y de ser un poco, de manejar más la energía, la impresión de la energía en ese sentido. Y, y vivir, pues, creo que lo que me interesa legar es el autocuidado, el, el autocuidado creo que es el tesoro más profundo que podemos recibir y dar, ¿no? Las formas de estar viviendo, de estar atendiendo ese cotidiano, esa energía que se imprime, este, y también rechazar cuando sabemos que algo no viene bien, cómo saber descartar lo que no nos viene bien en el cuidado. Creo que ese, hasta ahorita mi reflexión por el momento es la máxima que creo que está ahí en el cotidiano, pues en el cuidarse primero y en el cuidar de los demás. Y bueno, eso era lo que quería decir. Me pongo en contacto con Raúl. Gracias, maestro. Gracias a todos y a todas. No, gracias a ti, Aileen. Nuevamente te digo gracias por darnos este tema que es tan proveedor de nutriciones. Y también te digo que en razón de la práctica, el autocuidado tiene esta paradoja, que uno puede realizar el autocuidado de una forma más intensa y honda cuando cuida a otro. Ya es un cuidado de uno mismo también, ¿no? Ya sé que, que está tu hija maravillosa, es bellísima contigo y ya es bastante. Eso, no te tengo que decir ninguna lección al respecto. Creo que eres una madraza magnífica. Pero sí, me parece que en razón de tu misma potencia maternal puedes darle una extensión de autocuidado muy importante a Raúl. Así que queda y te agradezco, les agradezco a los dos. Adolfo Galván. Fabiola aquí en el chat nos manda señales de su autocuidado. Gracias, Fabiola. Sí, yo quiero mencionar un poco como enmarcando la petición de Aileen del legado, que, bueno, Aileen fue invitada por el comité del Festival Internacional de Danza de Jalisco a realizar un encuentro intergeneracional junto con otras personas también muy capacitadas. Y bueno, de las cosas que me ha comentado es que se han visto en conflicto de cómo enfrentar este encuentro intergeneracional que está bajo el tema del legado, ¿no? Cómo hacer que las generaciones activas que están conviviendo en este mundo de la danza tapatía,
cómo se reconozcan, cómo este encuentro pueda generar pues conocimiento acerca de cómo ven la danza las generaciones ya con trayectoria, los jóvenes. A veces siento que se les olvidamos un poquito a las generaciones intermedias, porque ya ha pasado un poco estas dinámicas en el festival y siempre es como que los coreógrafos con trayectoria le monten a las nuevas generaciones y las generaciones intermedias siempre estamos como en el limbo. Pero bueno, lo que quería decir es que luego se han encontrado con eh, cómo llevar o cómo diseñar actividades para que este encuentro sea fructífero, ¿no? Y se hablaba de hacer un árbol genealógico de la danza en Guadalajara. Pero luego nos encontramos con que, bueno, el encuentro dura muy poco como para abordar un tema tan importante y podría quedar sesgado. Bueno, siempre estará sesgada la historia, pero con poco tiempo, pues mucho más. Pero a mí sí se me hace como muy importante cómo nos reconocemos como comunidad. O sea, a lo mejor uno de manera individual puede decir, ok, bueno, yo tuve mis maestros que me enseñaron tales técnicas, tales formas de composición, tales maneras de vivir y encarnar la danza, tales hábitos de autocuidado, que para mí es muy importante porque yo desde hace mucho doy clases y siempre estoy pensando en eso, ¿no? ¿Qué les transmito a mis alumnos? Pero aquí hay como una línea muy como directa, ¿no? Están mis maestros, estoy yo, están mis alumnos. Pero ¿qué pasa con este movimiento comunitario, ¿no? Esta familia de la danza. ¿Cómo nos reconocemos si no hay un trabajo de rescate histórico al respecto? Ha habido algunas publicaciones de Angélica Íñiguez que ha rescatado sobre los pioneros de la danza en Guadalajara, ¿sí? Sobre la danza, también como los iniciadores de la danza contemporánea, pero ¿cómo bajamos toda esta información al encuentro, que sea fructífero, que de verdad esos conocimientos que no se queden en el flotando, porque por algo está sucediendo esta necesidad, ¿no? De abordar el legado, de hacer encuentro intergeneracional, porque sentimos que en los últimos 20 años el fenómeno de la danza contemporánea se ha masificado. Cuando yo empecé hace 25 años, eran 5 compañías de danza contemporánea y en un festival los conocía a todos, ¿no? Y ahora, pues son incontables los bailarines que hay. eh, Muchos, bueno, gracias a las carreras de danza contemporánea, licenciaturas que se han abierto, han atraído a bailarines del ballet, de las danzas urbanas, etcétera, del teatro incluso y que han hecho fusiones del circo también, ¿no? Entonces se ha hecho como mucha fusión. Ahora, mm, no sé, en aquel tiempo, hace 25 años, a lo mejor yo decía, bueno, es que estos son los maestros de la danza contemporánea con los que, bueno, ya fui con ellos, ya estudié, ya bailé con ellos. Pero ahora con un movimiento tan grande, tan fusionado, es como si las ramas se perdieran, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene? ¿Quién va a ser el valiente que se aviente a hacer ese rescate histórico? Bueno, creo que lo que me quedan más son como preguntas, cuestionamientos. También ahora que se aborde el encuentro, veremos y espero que les podamos compartir a qué se llegó, ¿no? Cuáles fueron las experiencias también y cómo se abordó este tema del legado. Ay, si Gracias. puedo decir algo, abonando a lo que dice Adolfo y conectando con la sesión de legado que mandó Emilio, precisamente lo que no queremos recurrir es a lo que decías de las vacas sagradas. Ahí es donde
ese lugar de como de la exclusividad, del reconocimiento exclusivo, no nos gusta. Estamos pensando en tramar una colectividad intergeneracional, pero reconociendo también a los que vienen, o a los que a lo mejor están dejando legado, siendo muy, muy jóvenes y no los conocemos. Entonces, y también ciertamente las generaciones intermedias como nosotros, que somos como los que estamos ahorita más activos, también estamos un poco en la línea del limbo, y los maestros con más trayectoria, que no deben de ser las vacas sagradas tampoco, pero sí se percibe como un cierto abandono, como si ya no tuvieran vigencia. Este, entonces como que quisiéramos entrar en esa comunidad, entendiéndonos, y pues es que conocer al otro desde lo que le gusta, desde dónde viene, es muy rico. O sea, estudié historia precisamente porque querían conocer a la humanidad, ¿no? Y así quisiera conocer a mis colegas que bailan, que están ahí en diferentes, desde diferentes situaciones y generaciones. Pero bueno, precisamente lo que decías en la sesión, las vacas sagradas y la exclusividad, no, porque eso va a matar. Como nos ponías el ejemplo del Festival Lila López. Entonces, pues sí, ha sido complejo como llegar a actividades sin reiterar las grandes personalidades. Bueno, pero en ese entramado estamos. Gracias. Espérame tantito, Raúl. Déjame decirles algo a los compañeros, por favor. Yo ya sé que tienes una paciencia que es benéfica. Gracias. Sí, gracias, Adolfo y Aileen. Bueno, ya está sobre la mesa lo que les va a servir, la claridad. Y la claridad es no pensar que hay comunidad porque hay un montón de gente. Eso no es comunidad. Y menos familia. Lo hemos visto en varios medios, ¿no? Ah, la familia de la danza. Está todo escindido y se reúnen únicamente para devorarse y para ponerse traspiés cuando puedan. Es que ese es, ya sé que la familia puede ser un tema complicado. Comunidad no es la suma de varios cuerpos, ¿no? Es un vivir en común. Eso quiere decir vivir haciendo balance de las diferencias más que de las afinidades, ¿no? Otra cosa que es muy clara, cualquier grupo de personas que se reúna por algo está inmerso en contextos diversos mayores, lo que llaman tejido social, o a lo mejor los viejos sociólogos le llamaban tejido social, pero se entiende, ¿no? En una esfera social. Si no ponen ustedes el foco principal, más que en cualquier detección cartográfica o valorativa al interior, el foco principal de esta reunión tiene que ser político, totalmente político. Las condiciones de trabajo para el medio de la danza en Guadalajara, ¿cuáles son? ¿Existen, de hecho, o es un submundo donde no hay absolutamente reconocimiento laboral? Reconocimiento laboral tiene cosas muy precisas, ¿no? Derechos y obligaciones, ¿no? Pero si no hay derechos no puede haber obligaciones, porque entonces hablamos de tiranía, de esclavitud, ¿no? Entonces, salud, educación, una salida laboral, ¿no? En México me lo he recorrido de cabo a rabo y no veo un montón, cada vez más escuelas de danza y como dice Adolfo, cada vez más alumnos, pero son cuerpos que suman a el gremio de desempleados seguro, ¿no? No hay, fíjate, tú estudiaste historia, Eileen, ¿verdad? Entonces, tú sabes que la cohesión histórica se da por el discurso. El discurso es reunión de tejidos culturales. La comida es discurso. El usar papel del baño es discurso. Que una comunidad no use papel del baño porque se limpia con agua y va al baño en un baño químico, eso es discurso. Todas las acciones reiteradas que conforman una comunidad son discurso. La danza no tiene discurso que la integra al espacio público. Entonces,
para mí esa cuestión tiene que ser totalmente hacer valer por ley la danza en un estado en donde la danza no tiene ley. Me parece principal. Te digo, no endiosar esta cuestión de la comunidad porque así darla por sentado es una equivocación máxima, ¿no? Y luego una práctica que puede parecer ingenua, de hecho lo es bastante ingenua, es como una práctica de preescolar, ¿no? Pero si hay varios cuerpos reunidos en un espacio y hay tiempo para hacer una práctica, yo pondría un gran papel y que algunos de esos cuerpos que quisieran se pusieran sobre el papel, se traza la silueta de sus cuerpos, se pega el papel en una pared y luego todos van haciendo un collage del medio, ¿no? Con nombres, con figuras, con sucesos, porque pensamos que la historia la encarnan personas con nombre y apellido, y por supuesto que sí, pero también sucesos, ¿no? Determinada obra, determinada técnica, determinada revista, los libros, porque Angélica tiene libros al respecto, los libros de Angélica, ¿no? Los libros que no se llegaron a publicar, ¿no? Los viajes de Sandra Soto en Buto al Japón, ¿no? Todo este movimiento experimental que hizo Lola Lince, que está en Guadalajara, no estando en Guadalajara, y así, toda una serie de factores. Entonces, verlo gráficamente es un panorama para que quede ahí como testimonio y se pueda ir eso no se hace en un día, pero por lo menos que Ujú. quede una base para que se pueda ir haciendo quizá a lo largo del festival, quien quiera vaya aportando, ¿no? Con la responsabilidad de aportar, no que vayan a dibujar un pito ahí, sino el gallito inglés, ya sabes, ¿no? Nunca falta que, no, que vayan a aportar y, bueno, esto, pero principalmente tiene que haber un horizonte político en donde la danza, aprovechando esta reunión, se integre a, a la estructura social. Gracias, Raúl. Sí, Adelante. perdón. Perdón. Sí, ¿qué ibas a comentar? No, dale, dale, Ailín. Bueno, es que sí tenemos proyectadas esas cartografías con esos dibujos y por ahí propiciar que los participantes precisamente entren en estos temas, más que nosotros ponerlos ahí, todos sabemos los dolores. Por un ejemplo, a mí sí me duele tremendo que maestros que ya tienen 70 años, o sea, realmente no tengan para pedir un teatro, o sea, que no les presten un teatro para poner su danza, o sea, es doloroso, ya déjate de todo lo de la salud, que es bastante necesario y todos los derechos, pero el simple hecho a ejercer su creación, no hay respuesta, no hay respuesta social ni gubernamental. Entonces, eso es doloroso y por ahí estamos propiciando que sucedan ese tipo de dinámicas, de conversatorios y también las puestas de bibliografías, como bien lo comentas. Pero sí, ciertamente hay que abordar temas que son bastante delicadas que nos están sucediendo al gremio. Gracias. Con base política, porque viste, mira los detalles. Los teatros no se prestan, no se prestan. Pues, es como si es mi teatro, ¿no? Y te lo presto, el político, el funcionario cultural. Bueno, presten el teatro a No se prestan los teatros, es un bien público de artistas y de personas que van a ver la obra. Pero tiene que pasar por una cuestión legislativa. Los primeros que tienen que entender son los que están en la Administración de Cultura, porque hay un divorcio entre los que les pagan por administrar culturalmente, un desconocimiento total, y luego el gremio, que también se desconoce. Entonces, esos detalles que quiero hacerte bien, no quiero marcarte, no es un error, es una costumbre, ¿no? Voy a ver si me prestan el teatro. No, voy a ir a programarme en el teatro con total derecho. Y si no me lo dan, también me tienen que argumentar por qué, ¿no? Y por qué se lo dan al otro. Porque, mira, ya entrado en esto, hay que poner mucho cuidado en los detalles. Adolfo dice, ahora hay un montón, ¿no? Y se vienen circos, cine y teatro. Sí, pero ¿quiénes realmente de ellos trabajan? Porque yo puedo quizá llegar, ¿no? A Guadalajara y decir, yo soy coreógrafo, ¿no? Y ya me sumo al gremio. No, pues, a ver qué haces.
porque eso de abundan los que tienen 5 minutos en el medio y reclaman los mismos derechos de los que tienen décadas de trabajo. No, mijito. No, no, así como alertar contra el vaquismo sagrado, alertar contra Juanito el Sensible, porque viste que Juanito el Sensible de repente dejó la foto y se metió unas mallas y ahora quiere danzar y le dan el teatro Diana o el degollado, porque es primo del cuate, ¿no? Raúl, ahora sí, gracias por tu paciencia. No, claro está, pero definitivamente me mueve todo el comentario y bueno, me saca un poco de lo que pretendía decir. Que bueno, sí, no, sí, sí, creo que muy importante relacionado a los comentarios anteriores, la mirada hacia los ancestros, que ha sido importante. Yo desde que estoy que fui al monasterio hace más de 5 o 6 años, sigo viviendo, sigo estando en él, el monasterio me lo traje de alguna manera, de alguna manera. ¿Qué quiero decir de alguna manera? Traté de absorber aquello que me resultaba conveniente para mi momento, para mis necesidades. No logré entrar al círculo por completo, sino que solamente entré a aquello que me resultaba conveniente, que me resultaba necesario en ese momento para él. ¿Y cuál era eso necesario? Los hábitos, la costumbre. Esa costumbre que durante años quise implementarme, pero que por imposición de otros no lo acepté. Así que hoy lo llevo a cabo después de mucho tiempo, ya con mucha decisión, con mucha aceptación, reconocimiento de esa cultura ancestral y la llevo a cabo. Y bueno, finalmente lo sigo y lo quiero llevar a cabo, pero desde otra perspectiva más selectiva. ¿Qué de todo ello lo sumo? ¿Qué de todo ello lo llevo a cabo para saber cuál es lo conveniente para mi persona en este momento, ¿no? Porque bueno, insisto, todo lo que ustedes mencionan, yo soy un desempleado, ¿no? Aunque tenga un nivel académico, no tengo trabajo. Me alejé de toda la parafernalia del espectáculo. Trabajé durante mucho tiempo para el TEC de Monterrey, más de 15 años. El día que yo dejé de trabajar para ellos, ni las gracias me dieron. Obviamente no hubo una recompensa de todo ello, no hubo nada, nada, nada. Me quedo con la experiencia de lo vivido y sí, con la incógnita de qué va a suceder, por un lado, y por otro lado, de ya tener respuestas, de qué manera ir a enfrentar ahora mi tercera edad con ese desempleo, si tú quieres, institucional, pero por otro lado, con la riqueza ya obtenida de todas las vivencias y que bueno, en ese sentido no me siento desamparado definitivamente. Hay algo que me protege, precisamente el conocimiento, el intelecto, la cierta sabiduría, mucha sapiencia, creo yo, mucha paciencia también, y en ese sentido, me estoy restableciendo, me estoy reestructurando, me estoy reinventando para ahora enfrentarme a mi trabajo como artista, que no lo voy a dejar a un lado definitivamente, aunque intenté meterme como terapeuta, como coach, como miles de cosas, que no regreso a la parte de que soy un artista y que sobre eso estoy viviendo, voy a seguir viviendo y voy a seguir creando. Es así, y así estará siendo. Lo proyecta tu convicción. Dice Gina, ¿cómo se ingresa económicamente en el desempleo? Bueno, el desempleo forma parte de la economía, no necesitas ingresar. Ya, ya se te da tu certificado, así como... Eso es casi como más
otorgable que la cartilla de vacunación. No, lo cual no quiere decir que no tengamos trabajo. Yo voy a eso. El tener trabajo y el tener empleo no son lo mismo, ¿no? En Argentina utilizan un criterio que es muy claro, hablando de la claridad, ¿no? Trabajar en relación de dependencia. Esto quiere decir que dependes del empleador y de su estructura, a cambio de condiciones establecidas, ¿no? Y esas condiciones tienen razón a futuro, es decir, hay aportes que esperarías que te dieran una jubilación. Ahora se vive un problema muy fuerte con el ámbito de la jubilación porque no corresponde al valor que el trabajador aportó a lo largo de su vida. Le sacan plata a los jubilados, pues, ¿no? Los jubilados protestan y les pegan. Bueno, una cosa terrible. Pero ahí está la cuestión. El desempleo es un factor político que vivimos muchos y que algunos queremos vivir. Yo creo que esta situación de desempleo que tengo es completamente asumida y amable desde todas partes por mí, porque yo no podría trabajar si estuviera empleado. No me daría el cuero, no solo por tiempo, sino porque pues, ya me hubiera metido a la cárcel. Yo no puedo recibir órdenes. Ya me hubiera madreado con alguien, no con todos. Entonces, pues ya eso, no confundir. Siempre podemos tener trabajo. De hecho, lo tenemos y tenemos el autocuidado, porque el autocuidado es un camino inmediato al trabajo. Pues trabajas en autocuidarte y autocuidarte quiere decir hacer de tu vida una creación. Este tema abre para mucho, pero también seguramente en algunos cuerpos, como el mío, el hambre también se abre a la vida. Así que vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el chat para hablar de los legados malditos. Gracias. Mil gracias. 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 Buen Gracias. sábado. Hasta pronto. Bye. Bye. Gracias, bye.